¿Cómo están? Si quieren, abran los micrófonos hasta que vengan los demás, porque todavía somos poquitos, me parece. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Usted? Estoy bien, atacada, como decimos. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Santi? Todo bien, todo muy bien. Qué bueno. Romy, Tratando Santi. de sobrevivir esto de la virtualidad. Sí. ¿Y vos cómo vas con lo de la vista y eso? No, bien, bien. Lo que pasa es que yo soy profe de taller en un colegio secundario y estoy mucho con el tema de, estamos usando Classroom de Google, que está buenísimo, pero es todo el tiempo tipo computadora, 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 y la vista es como que me hace mal a la vista la computadora. Tengo puesta la pantalla en modo nocturno que como que apaga un poco los colores, pero así todo es como, Sí. nada, acostumbrarme, a que estoy más acostumbrado a leer algo o dar una clase presencial. No sé si está tan bueno que nos acostumbremos, pero sí, es cierto, hay que Claro. acostumbrar. No, sí, es como domesticar el cuerpo de maneras que, por lo menos yo no lo tenía tan domesticado. Claro, no, yo tampoco. Me cuesta horrores la lectura en la pantalla. Sí, además yo soy de carácter bastante inquieta, así que bueno, estoy ahí luchando conmigo misma. Claro. Vos, Estamos Romy, todos ¿cómo vas? en lo mismo. Bien, capaz que me escuchen entrecortado porque justo ayer se me rompió el cargador de la compu grande y decir que tenía esta chiquita y es muy lenta y como que si tengo muchas pantallas abiertas se cuelga. Hoy en la mañana hice Zoom con mis estudiantes y se me cortó todo el tiempo. Así que bueno. Bueno, tendremos paciencia. Hola, Débora, ¿cómo estás? Bueno. ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes cómo están? Estamos bien. Hola, Qué Juli. bueno. Ahí está la otra profe. Hola. ¿Quién más está? Hola. Rocío. Hola, Rocío. A Sofía parece. Martina, Sofía, Maya, Sol. Me encanta eso que se van sumando y aparecen las personitas. Tin, 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 tin. Eso me gusta. Paula. Pauli. Carlos. Karina. Leticia, Buenas. ¿no? Sí. No, Mariana, sí. Mariana Aparicio, sí. Sí. Imagínense que como yo nunca los vi en vivo y en directo, ustedes a mí tampoco, claro, las caras, creo que las conozco y de repente me las empiezo a confundir, así que discúlpenme, trato de hacer lo mejor posible. No, todos nos pasa lo mismo. Así que ahí hay un chat, a ver alguien que dice por chat. Hola, Que profesor, se nos escucha bien. Qué bueno. Yo estoy usando mis datos del celular porque la conexión se me cayó. Ahí está el gastronómico, ¿no? Sí, Juan. Ahí va. Sí, todo bien. Qué bueno. Bueno, yo voy a ir viendo si puedo levantar el PowerPoint. Más vale que pueda.
Bien. Muy bien. ¿Cuántos tenemos ya? A ver. Profe, Sí. Decime. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Yo. No, Ah. Romina. Ah, Romina. ¿Sí? Dale, Romy. Parece que se le Sí, me congeló. parece que se cortó. Eh, Ahí está, Romy. ¿Volviste? ¿me escuchan? Ahí sí. Que se trabe. Que ayer fue el cumpleaños de Victoria Varela. ¿Cómo? ¿De No. Vicky? Ay, Vicky, feliz cumpleaños. ¿Hoy es el cumple? Ah, ayer. ¿está Vicky No, ya? ayer. Le podemos cantar. Sí, acá estoy, gracias. No, no Que hace lo falta que me canten cumplas. feliz cumpleaños, no. ¡Feliz! Después te cantamos al final. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Feliz cumple, Vicky. Muchas gracias. Bueno, La torta para el próximo cuatrimestre, Vicky. eso sí. No sé si ya están las otras profes también o todavía no yo llegaron. quiero torta. Si no, ahí está. Carla y Carlita, Maru. Juli, por ahí si vos le podés preguntar por Ahí les WhatsApp, pregunto. yo igual voy levantando el power y... Dale. Uno. Ah, perdón, me olvidé de poner a grabar. Pero un cachito. A mí me parece acá que está grabando, profe. Sí, a mí Ah, también. sí, porque yo lo había puesto como automático. como que lo haga automático, pero como que me olvidé de verificar. Sí. Y si te aparece es que Está está, grabando. así que le vamos a creer. Buenísimo. Bueno, ahí vamos. Entonces, estamos en nuestra clase 4. Ahí está puesta una ilustración que alguna de ustedes compartió con nosotras y que creo que ya la mostré la vez pasada, esta vez la muestro un poquito más completa. Nos pareció interesante para mostrar esto de la variedad y la amplitud de los conocimientos y de las diferentes formas de estar en el mundo, que un poco de eso es lo que nos estamos preguntando en la unidad 1 de esta materia. Y para la clase de hoy tuvimos la idea de hacer una planificación que siguiera más o menos esta línea. En principio ustedes ya se encontraron con sus grupos en la media hora pasada. Consulto un poquito si lo pudieron hacer y cómo van con esos encuentros. ¿Alguien que comente algo? Nosotros somos el grupo 1 y por ahí hoy no estuvimos muy puntual haciendo reunión de Zoom, pero sí charlamos mucho por WhatsApp y otras clases o en otros momentos hacemos mucho esto de videollamadas por Zoom como grupo, pero no en esta media horita. Por ahí cuando todos tenemos más tiempo, sí, como que hacemos las reuniones. Bien, o sea que están ágilmente conectados. ¿Y los otros grupos cómo van? Así escuchamos un poquito de comentarios. Bueno, ¿quién está hablando? Dale, Mapu. Bueno, en nuestro grupo lo mismo, nosotros aprovechamos mucho la posibilidad de tener el grupo de WhatsApp, así que por ahí vamos cancelando dudas, preguntándonos cosas, y eso nos ayuda bastante. Y hoy, igual que Santi, hoy no pudimos porque cada una, bueno, estaba como haciendo algunas otras cosas, así que hoy no pudimos coincidir, pero sabíamos que porque estaba organizada la clase, después íbamos a tener un rato, así que dijimos, bueno, que nos íbamos a poner de acuerdo ahí, pero la verdad que en líneas generales por WhatsApp, la verdad es que resolvemos casi todo, así que nos conectamos, estamos todo el tiempo hablando por ahí. Buenísimo.
Y entonces pregunto al revés, ¿hay algún grupo que tenga alguna dificultad? ¿No? Increíble, genial. Bueno, si tienen alguna cuestión, de todas maneras hoy nos vamos a reunir después de la clase con el nuevo grupo de apoyo, equipo de apoyo, y ahí si hubiera algunas cosas para ir solucionando, las vamos a tratar de solucionar. De todas maneras, si después quieren ir comentando cuestiones en los grupos, más adelante cuando vamos interactuando, también pueden hacerlo, por supuesto. En este bloque vamos a hacer una exposición conceptual, yo voy a plantear algunas cosas de inicio y después otras dos profesoras van a plantear algunas otras cuestiones. Después vamos a darles un rato de trabajo en grupos para que ustedes puedan comentar lo que estuvimos trabajando en este primer bloque, o si les quedó colgado algo de otra cosa también, ese tiempo úsenlo de manera responsable y libre al mismo tiempo. Después vamos a armar un segundo bloque conceptual, dejamos un espacio también para preguntas, y después, tras noche, el último bloque, vamos a trabajar con el equipo de apoyo. Nosotras no les dimos todavía para leer como obligatorio, aunque tal vez alguien ya lo haya empezado a chusmear, un trabajo que estaba puesto en la bibliografía, que es un artículo científico. Hasta ahora lo que leímos son textos de otro tipo. Leímos el trabajo de Apfel Margling, algunos de ustedes leyeron también el capítulo de la Cátedra de Palma, que como género literario, como forma de escritura, es más parecido a lo que ustedes conocen como libro de texto. Y, perdón, ¿me escuchan bien? ¿Alguien que me diga si sí o si no? Sí, se escucha bien. Buenísimo, buenísimo. No, porque yo estoy usando mis datos porque me quedé sin conexión y la máquina me está tirando a veces un mensaje que dice su conexión es mala y tengo miedo que esté hablando al vacío. Bueno, entonces lo que estaba tratando de situar es que este artículo que les vamos a pedir que lo lean para la vez que viene, es como género de escritura, como forma de escritura, es un artículo científico, un artículo en una revista que se especializa en filosofía. El autor es Fernando Farías, el trabajo se llama La epistemología de las ciencias sociales en la formación por competencias del pregrado, que en realidad sería como el nivel del grado acá. Esto está escrito en el contexto chileno, y este autor es un trabajador social de la Universidad de Bío Bío, que en realidad falleció hace poquitos años, falleció joven lamentablemente, y es una persona que se preocupó por explicitar de qué manera estas materias que a veces nos parecen medio fantasmas o medio cuco o medio raras, podrían contribuir a la formación. Específicamente él está pensando para las ciencias sociales, pero bueno, lo extendemos a ciencias sociales y humanas. Y lo que resulta interesante de este trabajo es que está segmentado en 3 secciones y cada una va brindando una parte de lo que nos interesa mirar, que recapitula por un lado cuestiones que nosotros ya estuvimos aprendiendo y plantea otras nuevas que todavía no conocemos. Algo que me interesa poner en foco para cuando vayan distinguiendo producciones, porque nuestra idea es que a lo largo del camino de la materia ustedes mismos vayan reconociendo distintos tipos de producciones, que ahora estoy usando a propósito la palabra género literario. ¿Alguien la conoce? Sí. ¿Y alguien quiere decir de qué se trata? ¿No? Dentro de la producción literaria, dentro de lo que es la literatura, hay muchos géneros: poesía, artículos académicos, novela, o sea, todo eso son géneros, diálogos, teatro, Sí, todo eso. Sí, perfecto, es una buena definición para empezar. Entonces serían como distintas formas de escritura, y yo le voy a agregar ahora, de acuerdo al propósito que se busca. Más o menos lo vamos a definir así para empezar. A la palabra género le podemos dar como sinónimo otra palabra que a veces se usa, que es registro. Registro, en este caso, en este sentido, es sinónimo de género literario. Registro se usa para decir muchas otras cosas, pero también
se puede referir uno a registro de la escritura, queriendo decir qué tipo de forma de la escritura es la que se está usando. En este caso, en general, digamos, este caso es un artículo científico y en general los artículos científicos tienen obviamente un nombre, un título, digamos, perdón. En general después viene el nombre del autor y el contacto, se presenta un resumen y palabras clave. También los artículos suelen traer en la primera carilla cómo citar ese trabajo, y después en general se articulan en secciones. De acuerdo al artículo que sea, las secciones pueden variar. En este caso hay 3 grandes secciones, porque es un artículo que más bien plantea un contexto primero y luego una reflexión y unos aportes acerca de esa reflexión. En otros casos, si son resultados de investigación, se plantea una sección de metodología, o sea, cómo se hizo la investigación, una sección de el análisis de los datos, una sección de la discusión de los datos, una sección de conclusiones, o sea que dentro del gran género artículos científicos, obviamente ustedes van a encontrar distintos subgéneros o registros diferenciados. El título del artículo ya nos da bastante información. Dice la epistemología de las ciencias sociales en la formación por competencias del pregrado. Entonces sabemos que seguro se va a hablar de epistemología, seguro se va a hablar de ciencias sociales, seguro se va a hablar de formación por competencias y de pregrado, que sería lo que sería equivalente para nosotros a lo que acá se llama la educación superior, que puede ser tanto universitaria como de institutos de profesorado u otras formas después del secundario, sería la idea. Acá yo insisto un poquito en que ustedes se fijen en los títulos, porque a veces los suelen pasar de largo y no se dan cuenta de que los títulos suelen tener mucha información que es útil tener en cuenta. Esto ya lo venimos comentando, que es cómo está organizado el trabajo. Y lo que queríamos proponerles ahora, no sé si están listas las profesoras, está Carlita y Maru. Sí. Perfecto. Es que ellas les propongan una lectura intertextual entre el escrito de Apfel-Margling, que es el anterior, y este, que creo que ellas van a empezar al revés, es decir, creo que van a empezar por el de Farías, a comentarnos algunos aspectos, y después van a ir hacia el escrito de Apfel-Margling. Entonces les dejo la palabra y yo salgo de la pantalla para que ustedes puedan compartir, si van a compartir sus diapositivas. Sí. Gracias. Bueno, Carla va a subir unas diapositivas que armamos y nuestra idea era comenzar analizando un poco el texto de Fernando Farías primero y algunos conceptos que él da, para después poder relacionar un poco con el texto de Margling. Entonces, bueno, el inicio ya lo dio Anita. Nos gustó rescatar esta frase inicial: todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia, lo que importa es lo que se hace con ellas. Y ahora esto, en la diapositiva siguiente, quisiéramos como ampliarlo. A ver si ahí, Carla, ¿querés pasar a la que sigue? ¿Se escucha bien? Porque es la primera vez que hago esto, quiero aclarar, entonces es medio raro saber si del otro lado. Bien. Sí, bueno, sí. Nosotros hicimos foco en la introducción. En la introducción van a ver que hay como un pequeño recorrido histórico, y va a ser hincapié en que las ciencias sociales están gestadas bajo el paradigma de las ciencias naturales, que como característica han dado como un paradigma positivista en el cual hay una pretensión de objetividad, una pretensión de neutralidad, un modelo único, lineal, y que esto, gestado a la luz de los estados modernos, el capitalismo, la sociedad industrial, se consolida en el siglo XIX y da unas características para las ciencias sociales que este autor va a poner, digamos, en tensión con
unos párrafos y un recorrido que hace mostrando que no ha estado exenta de debates, de luchas, de oposiciones. ¿Sí? En la que sigue, a ver si, ahí está. Un poco se discute que hay dos enfoques, básicamente, o dos grandes enfoques desde el cual hay muchas tensiones y discusiones, y se menciona el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Si bien el texto no entra en detalles, nos parecía importante reponer brevemente que cuando se habla de enfoques cuantitativos, se está posicionando en que hay una finalidad que es encontrar precisión, rigor, método científico, datos comprobables, medibles, y una idea de verdad objetiva que está por fuera del sujeto que investiga y que puede ser de alguna manera medible y cuantificable. Y cuando se habla del enfoque cualitativo, se piensa, digamos, desde lo interpretativo, que hay un interés por entender que el investigador está implicado en el mundo que mira, que hay un interés por comprender la conducta humana desde el punto de vista o desde el marco de referencia de quien está observando, y que hay mucha importancia en los sentidos sociales que estos sujetos asignan al mundo, que es un mundo complejo, ambiguo y problemático. Entonces, este enfoque muchas veces se plantea como oposición, enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo. Y lo que el texto va a ir llevando es rescatar una visión más integrada y no centrarnos en la oposición cuantitativo-cualitativo, sino poder, tal vez, de cada uno entender, lo va a explicar un poquito mejor ahora en la diapositiva que va a seguir, que lo ideal sería un pluralismo epistemológico, un enfoque más integrador y salir de esa oposición entre cuantitativo-cualitativo. En la que sigue, ahí está, bueno, un poco apunta a la idea de epistemología pluralista, que digamos, es como un concepto de Feyerabend, y ustedes van a ver que va citando, les pusimos una cita, que dice: la práctica científica es un proceso social, en donde los investigadores intentan resolver un problema, y para esto tienen que buscar diferentes estrategias, es decir, hay una idea de pluralismo metodológico, y estas estrategias tienen que ser coherentes con la naturaleza de la realidad que se investiga o que se intenta resolver. Por eso se vuelve irrelevante creer que hay un paradigma por sobre el otro, dado que son estilos cognitivos diferentes, y la superioridad de uno sobre otro ya está determinada por el punto de vista que se tiene para observar la realidad. Es decir, nosotros lo pusimos en el título, ¿cómo se resuelve mejor el problema de estudio que investigo? Hay como una búsqueda de varios procedimientos que resuelvan problemas, y no hay un único procedimiento o conjunto de reglas que sea fundamental en toda investigación y que garantice que es científica, y por consiguiente la única que tenga crédito. En esto, tal vez sí se discute la idea de el modelo tradicional y hegemónico, que volvemos a la idea del positivismo, piensa que hay una única verdad y que yo la puedo aprender y conocer. Y después continúa: todo proyecto, toda teoría o procedimiento ha de ser juzgado por sus propios méritos de acuerdo con criterios que se adecúen al proceso en cuestión. Y hay una más, creo, Carla, a ver. Sí, hasta acá queríamos hacer por ahí un punto y preguntarles si tenían alguna duda o quieren expresar algo al respecto, o si tienen conocimiento acerca de los métodos qual y quanti, si ya hicieron algún recorrido, si quieren expresar algo al respecto antes de seguir, porque tal vez fue como demasiado concepto
un texto que van a trabajar para la clase que viene, y por eso queríamos hacer un stop. Profe, yo entendí más o menos a lo que quería llegar, esto de algo más plural, pero bueno, me anoté acá la diferencia entre enfoque cuantitativo y cualitativo, porque la verdad yo no lo conozco, pero no sé si suma a explicarlo ahora, si no lo averiguo después, no pasa nada. Exacto. Ana, ahí sí. ¿Vos qué querés agregar? Sí. Algo que para mí resulta interesante de este texto justamente es que si bien el autor lo hace de una forma tal vez muy sintética, cuando tengan la oportunidad de leerlo van a ver, repasa estas tensiones que hay dentro de un mismo campo, que en este caso estamos llamando el conocimiento occidental, como enumeramos otras veces en las clases, y dándole a esta característica del conocimiento occidental la marca más relacionada al conocimiento científico occidental como un conocimiento que tiene un conjunto de reglas y procedimientos que, como decían recién Maru y Carla, si me van para atrás en las diapos del enfoque quali-quanti, por ahí ayuda un poquito, ahí va. Una cuestión que las profesoras estaban rescatando es que en principio, en el modo histórico en que surgen las ciencias sociales y humanas en relación a otros procedimientos científicos, ha habido ya de inicio una especie de lucha y tensión, por lo que ellas decían al respecto de que cuando se empiezan a pensar las ciencias humanas y sociales, tratan de hacerlo para legitimarse como ciencia con los mismos procedimientos que venían de otras ciencias que buscaban, como dice ahí la transparencia es de vieja, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Diapositiva. La filmina. La filmina es re vieja. Yo usé filmina, obvio. Que se centra en que los datos sean comprobables y medibles. Este matiz de lo medible, en principio implicaba que fuera cuantificable, es decir, que un dato se constituía en tal si era posible cuantificarlo. Que eso sí tiene sentido si uno lo piensa históricamente en algunas de las ciencias naturales en sus orígenes, porque trabajaban con formulaciones matemáticas y justamente lo que querían era intentar traducir la realidad a fórmulas que la fórmula lo que tiene como algo positivo, si se quiere, o útil, es que sintetiza en un enunciado corto, un enunciado matemático corto, una gran variedad de posibilidades. Eso es una fórmula, o a lo mejor ustedes lo conocen con el nombre de algoritmo. Cuando se encuentran esos procedimientos que sintetizan y que por lo tanto necesitan de datos, en este caso numéricos, esa posibilidad de ese tipo de procedimiento científico permite manejar una gran cantidad de factores de la realidad, lo vamos a llamar ahora. La cuestión es que ni bien igual empiezan a establecerse y diferenciarse lo que conocemos hoy como ciencias sociales y humanas, ocurren dos o tres cosas interesantes. Una es que no todos los problemas de estudio de estos campos científicos pueden traducirse a datos medibles. La otra cuestión es que ya muy rápidamente en el inicio del campo hay distintos tipos de formas de interpretar un mismo fenómeno, entonces ya rápidamente es muy difícil decir, bueno, esto es un dato o no es un dato, según lo estoy mirando de acuerdo al campo en el que esté trabajando. Un ejemplo sería, si yo quiero estudiar algo en relación, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de ustedes y yo. Yo quiero entender un poco mejor quién es mi grupo de estudiantes. Voy a tratar de pensar en datos medibles, por ejemplo, cuántos tienen acceso a computadora, cuántos tienen acceso a internet, cuántos tienen acceso a teléfono celular. O voy a pensar, además, o voy a pensar, esa información sería suficiente para describir
el grupo de alumnos que tengo pensando en el problema didáctico que se presenta, que es cómo hago para enseñar en este contexto. Mi respuesta es que ese enfoque no sería suficiente y que tengo que usar otras formas de comprender el mismo fenómeno que estoy estudiando o el mismo problema que me estoy planteando que me permita complementar. Esto es lo que esta transparencia está mostrando que en realidad sería posible pensar que cualquier problema con el que nos enfrentemos podría tener una entrada desde distintos lugares. Yo me pregunté cuántas personas tienen acceso a tal y cual cosa, porque mi premisa por debajo de eso es la justicia. Es decir, yo quiero tratar con las profesoras que estamos enseñando de generar el espacio educativo más justo posible dentro de estas condiciones. Entonces me hice un poquito esa pregunta. Al mismo tiempo, y conversando con las profesoras también, decíamos, esa información no es suficiente y por eso, si ustedes se fijaron, les pedimos en la primera guía, en la guía 0, lo que llamamos la guía 0, que era permisos y presentaciones, una serie de otros datos que a su vez ya, al ser presentados, daban una enorme riqueza y variedad, pero no necesariamente son cuantificables, sino que son datos que además ya vienen de una primera interpretación, que es la interpretación de ustedes mismos sobre ustedes mismos. Entonces, acá lo que estoy explicando es que nosotras tomamos este problema de estudio que nos estamos dando, que es cómo enseñar en tiempos de pandemia esta materia, y para eso tratamos de generar información que nos fuera resultando suficiente en una primera instancia y que pudiera ser enfocada desde estos dos lugares. ¿Esto que acabo de explicar aporta o confunde más? Que sí, te dice, con la manito. Sí. Quedó claro, Sí, profe. bien, bueno, es un primer ejemplo y yo en este primer ejemplo, a propósito, hice algunas simplificaciones porque estamos metiéndonos en estos temas. Lo que también les recomiendo es que si ustedes quieren profundizar, lo hagan, porque justamente lo que estamos proponiendo en la materia es que traten de... Ahí me llega un chat que dice aporte y aclara, qué suerte. Que traten de irse fijando qué preguntas les surgen. Nosotras podemos dar una primera respuesta guía, pero está siempre explicitado que ustedes pueden tomar el camino de indagar más, y si les interesa algo en particular, por suerte tenemos muchas cosas para ver, leer, comentar, eso está buenísimo. Bueno, profas, las dejo seguir porque creo que quedan 10 minutos, así que ustedes Sí, querían no presentar queda un poquito la relación de esta primera lectura de este texto con el otro texto que las y los estudiantes ya leyeron. Perdón, profe, si no me equivoco, hace un ratito me apareció un cartel que me parece que es ilimitado el tiempo de la clase de hoy. ¿En Pero serio? no estoy segura. Me apareció un cartelito. Vencimos al sistema, sin saber cómo. Vencimos al sistema, no Pero sé sin cómo, saber pero... cómo. Acá estamos en problemas porque sin saber cómo. Entonces, si es ilimitado, lo que vamos a hacer es que las dos profas se expliquen tranquis y cuando terminen igual hacemos el cuarto intermedio. ¿Profas? Vamos. Vamos por la vigilancia. Bien. Bueno, ¿querés agregar algo, Carlos? Sigo yo, porque no nos pusimos tan de acuerdo qué dice cada uno. ¿No ensayaron antes? Muy bien. No ensayamos. Me encanta porque eso era lo que un poquito conversábamos antes de empezar la clase de hoy, del valor de la improvisación, así que me encanta. Sí. Bueno, Adelante. hay un concepto que a nosotras nos gustó, que es el de vigilancia. Acá ahí lo pusimos como vigilanica, pero ustedes entiendan al revés, es la dislexia de este horario después de 12 horas de trabajo, pero es vigilancia epistemológica. Después y la tilde en la O. Sí, después corregimos, no se preocupen. Como en nuestras palabras sería, siempre estamos pensando desde un marco de concepciones. Hemos sido criados y nos hemos movido y nacemos en un marco de cultura, de sociedad, de mundo, que nos va dando marcos referenciales, y desde ahí pensamos. Cuando se habla de vigilancia epistemológica, implica que desde el lugar de acercarse al conocimiento, tenemos que tratar de develar, de desnaturalizar,
el por qué y el cómo pensamos lo que pensamos, porque ahí vamos a poder también develar nuestras propias concepciones. Entonces, bueno, les extrajimos ahí una cita, que el concepto viene a aportar la idea de que el hecho de que la epistemología esté al servicio de la investigación significa dejar de lado los dogmatismos. Y acá empezamos como a vincularnos con el texto de Margulis. ¿Se acuerdan que habla mucho de un modelo de ciencia que deja por fuera otros modelos de conocimiento y de saber? Entonces, ¿qué implicaría? Que siempre estemos vigilando de alguna manera, revisando, desnaturalizando, qué pensamos y por qué pensamos lo que pensamos. ¿Sí? Esa sería como la vigilancia intelectual. Y también, ¿con qué métodos trabaja una disciplina y qué formas de reflexión tiene acerca de los modos de producción de conocimiento? Acá a lo mejor también la manera de dar la clase de Ana sirve de ejemplo. Ella podría decir, bueno, yo voy a dar la clase y soy la profesora y doy todos los contenidos, o voy permitiendo que lo vayamos construyendo y que en esa construcción cada uno va develando y va contando sus concepciones, se va discutiendo, se va construyendo. Bueno, esos son métodos también. Entonces, la idea de poder revisar siempre desde dónde pensamos lo que pensamos, estaría como un concepto que nos pareció central, y que nos da pie para pensar el texto de Margulis. Si querés pasarlo, Carly. Bueno, creo que se habló la semana pasada, que es un texto más situado en la agricultura, y se acuerdan que se habla de cómo queda por fuera, cómo quedan todos esos saberes milenarios de la cultura andina, en contraposición, si se quiere, con el conocimiento científico que está vinculado a la ciencia moderna, al progreso, al capitalismo, a los modos de producción utilitarios. Y esta, digamos, como manera de acercarse a un método o a un procedimiento que queda como hegemónico en el sentido que domina, digamos, todo el campo del saber, es lo que un poco se viene a discutir en el texto de la epistemología pluralista, ¿no? Entonces nos parecía que era interesante poder pensar cómo hay distintas... lo ideal sería que en este enfoque integrativo haya distintos o la mayor cantidad de pluralismos, que pudiera construir los saberes con un enfoque más interpretativo, si se quiere, desde el punto de vista que los sujetos con sus saberes están implicados en la manera de conocer el mundo, contra la idea de un solo modelo tradicional y único, supuestamente científico. La idea de lo que se considera precientífico, que la autora lo marca con todo aquello que estaba determinado por la herencia campesina. ¿Se acuerdan que habla de los campesinos tienen una economía de subsistencia, tienen rituales paganos que van totalmente en contra de las ideas de la religión y del cristianismo, de la Iglesia Católica? Bueno, todas esas creencias que fueron consideradas paganas y fueron suplantadas por la idea de la ciencia occidental desde el siglo XIX, bueno, desde nuestra visión y desde el pluralismo epistemológico, habría como un paraguas más grande en el cual podrían entrar todos los modos de conocer o de saber, además del conocimiento científico tradicional. No sé, Carla, ¿querés agregar? No sé si... No, ahí ya cerraríamos y bueno, para darle paso a Ana, justamente esto que ella siempre menciona, que no hablamos de una epistemología, sino de epistemologías, que refiere a esta pluralidad a la que, valga la redundancia, justo hacía referencia Maru. ¡Ay, qué grande! Me prepararon las transparencias. Claro. Ay, como sabíamos que esta es la parte que vas a dar vos. Yo si les muestro las mías se ponen a llorar, porque este es un Entonces, nivel creo altísimo. que nos me quedamos en subieron la una, vara, las chicas. No te entusiasmes. Bueno, un aplauso.
Igual, a ver, eso, si quería, hago una pregunta, a ver, porque en realidad ya es como nuestra hora de ir cortando ahora para dar lugar al trabajo de ustedes en los grupos, porque por un lado algunos y algunas comentaron que justo hoy no habían tenido tiempo de reunirse a tiempo, valga la redund, entonces por ahí vendría bien esta media horita, y además, esta media horita que va a venir ahora, digo, ¿no? Y además, como empezamos a introducir estos conceptos de este otro autor, por ahí también les viene bien empezar a intercambiar un poquito antes de seguir, porque yo después voy a seguir con varias cositas. Antes de hacer esto, pregunto lo siguiente, ¿alguien había leído el trabajo de Farías para hoy? Que no había que leerlo, no sientan que les estoy tomando prueba de nada, por favor. Ya se habrán dado cuenta que mi estilo no es de prueba, espero. Sí, ¿alguien quiere decir algo? O sea, ¿alguien lo había leído? En principio veo que no. Alguien pone yo ahí, Victoria, y yo empecé. Vicky. ¿Y quién más? Vicky y Débora son. Adriana y no. Vicky. Adriana y Vicky. Adriana Monzón, no la veo, pero está. Sí, pero escribió. Perfecto, bueno. Lo que por ahí les pregunto si se animan ahora a comentar Vicky o Adriana es si esta explicación que acaban de comentar las profes les sirve para repensar lo que leyeron hasta donde hayan leído o no les aporta nada, qué sé yo, vale decir. Quiero saber un poco cómo les resuena la explicación con respecto a lo que leyeron. ¿Qué momento? Escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, Adriana. Hola, profes. Yo lo empecé a leer y cuando me encontré con un montón de palabras que no sabía lo que querían decir, empecé a buscar en el diccionario y las fui anotando. Buenísimo. O sea que sí, es cierto, es un texto que les va a traer un montón de palabras que a lo mejor varias y varios de ustedes conozcan y a lo mejor no. Y ahí ya este texto tiene esa dificultad, por eso también nos interesaba hacer como una primera introducción. ¿Qué más? Sea Adri o Vicky, que son aparentemente las dos que leyeron. Ahí escribió por el chat, porque me parece que no tiene micrófono. Ah. Victoria dice mucho porque se enfoca en una y se cortó el texto. Bueno, después en todo caso nos pueden comentar. La cuestión es esta. Este texto, como decíamos, puede tener esa incomodidad y varios de ustedes vienen expresando que primero se encuentran con el texto y algunos de ustedes inclusive dicen, leo primero y no entiendo nada, y me subrayaban nada así, letras mayúsculas, como si fuera un texto en otro idioma directamente. Santi, ¿vos querías decir algo? No, que a mí me cuesta, por ahí tengo que leerlo 2 o 3 veces hasta entenderlo, pero es un problema mío, no es un problema del texto. No, pero justamente es lo que queremos tomar. Si tomamos la definición de problema como algo a resolver, interesante para curiosear, acepto la frase. Como problema mío no la acepto, porque justamente lo que estamos poniendo en cuestión en esta materia es que, por empezar, leer es una tarea muy difícil. Yo creo que muchos y muchas de ustedes tenían la creencia de que leer es fácil. Y la verdad que leer no es fácil. Sobre todo cuando estamos tratando de entender textos que están producidos por personas que en su escritura ponen una enorme cantidad de conocimiento que además viene de distintas disciplinas que ellos ya mezclaron. Entonces, este tipo de textos que le estamos dando para leer es complicado. Creemos que son textos interesantes y divertidos, de hecho, muchísimos de ustedes hacen ese comentario, con lo cual nos quedamos contentas, porque quiere decir que, bueno, es medio difícil encarar, pero después resulta que está bueno. Eso por un lado. Y por otra parte, varios y varias de ustedes, lo que nosotras vamos viendo es que de acá, desde que empezamos hasta acá, fueron pudiendo encontrar la forma de ir
trayendo justamente sus propios puntos de partida para reinterpretar lo que leen, que eso también vale. Lo que necesitamos es que nos muestren cómo, porque muchos y muchos de ustedes se quedan muy cortitos en mostrarnos cómo y son tan sintéticos que a veces yo no entiendo si entiendo, pero ¿ese sería un problema mío? No, justamente lo que estamos tratando de enfatizar, ahora te dejo hablar, lo que estamos tratando de enfatizar es esta cuestión de que ustedes intenten expandir sus formas de expresión con el objetivo de comunicar. Sí, ¿quién quería hablar? Yo, Vicky, disculpe, no tenía el micrófono conectado. Estás disculpada, no te preocupes. Sí. Bueno, lo que yo entendí es que en el texto de Pardo existe la distinción histórica de los 3 paradigmas científicos. Y entiendo que en este otro, el de Farías, ¿sí? Se enfoca específicamente en todos los cuestionamientos que hay en el paradigma actual, y bueno, un poco hace una mirada un poquitito más analítica y plantea. Lo que yo todavía no pude hacer fue investigar un poco cada uno de los autores, pero sí, me parece que está conectado con eso. Perfecto, o sea que vos estás ¿Estoy bien? Sí, ¿O estoy leyendo? Sí, está muy bueno lo que estás... en camino. Hay muchos caminos. Lo que está bueno de lo que estás trayendo es que el texto de Pardo era un texto que nosotros habíamos puesto como complementario, que igual sé que varios de ustedes lo leyeron, y que sí, definitivamente va en línea con este texto y con el de Margling, en el sentido de completar una gran cantidad de información que tanto el de Farías como el de Margling tienen como por obvia. Es como que ese autor y autora suponen que ustedes ya saben un montón de cosas de la historia. En ese sentido, ese texto complementa muchísimo y ayuda a profundizar. A la vez, desde nuestro punto de vista de profesoras, si ustedes supongamos que no leían el texto de Pardo, pueden ir de todas maneras encontrando ejes y conceptos, que son los que vamos tratando de explicar en las clases, que les sirvan para empezar a pensar en esta cuestión entre conocimiento y poder, que es una gran cuestión de la unidad 1, y también en las cuestiones histórico-sociales que van dando origen en cada momento a posiciones diferenciadas con respecto al conocimiento. Son como esas dos grandes cuestiones estaban en la unidad 1. Relacionado con eso, si ustedes recuerdan el programa, está también el aspecto de lo que nosotras llamamos en el programa las operaciones analíticas, que son esas especies de herramientas que también de forma un poco cómica a propósito las fuimos traduciendo en lo que llamamos las pildoritas. Esas pildoritas que nosotros les vamos proponiendo y que ustedes también van creando son herramientas que les permiten relacionarse con el texto, pero esta relación que vos hacés es muy válida, y si tenés ganas de profundizarla, y vos acabás de decir algo que es muy interesante, que es cierto, se puede hacer tanto con este texto como en el de Margling, y nosotros ya lo indicamos como una posibilidad de lectura, es ir tomando cada nombre de autor o autora, ir tratando de entender a qué alude. Esa lectura que podríamos llamar intertextual, que en tiempos de la virtualidad también se lo llamó hipertextual, que vincula distintos tipos de textos, es posible de hacer con cada una de las propuestas de lectura que nosotras les damos. Eso ahí ya depende un poco del tiempo que tengan, el tiempo que puedan disponer para la materia. Por eso en la materia nosotras lo que sí pensamos es una base de contenidos y procedimientos comunes que esperamos que todas estén disfrutando enormemente como nosotras, que estamos aprendiendo, y una serie de otras cuestiones que se perfilan en un horizonte que ustedes van a poder ir tomando un poco de acuerdo a ganas, interés, tiempo, necesidad, preguntas que se hagan. Ese es el tipo de metodología que estamos usando. Si no hay preguntas ahora, yo quisiera pasar al cuarto intermedio hasta las 8, para que ustedes tengan tiempo de empezar a hablar entre ustedes,
inclusive si tienen ganas entre ustedes de levantar el texto en la computadora y empezar a leerlo, sería algo que se nos había ocurrido sugerirles. Si alguien como Adri ya empezó a buscar palabras y en su grupo quiere ir diciendo qué quieren decir, buenísimo. Y algo que quiero remarcar es que el glosario se está llenando, me encanta porque además hay palabras en aymara. ¡Vamos! Así que bueno, aquellos y aquellas que sepan hablar otras lenguas están habilitados a poner en otros idiomas y después nos explican para los que, o las que no sabemos ese idioma. Bueno, gracias a las profas, gracias a la profa Julia también, y nos vemos a las 8 de nuevo. Profe, ¿el link del Zoom es el mismo que este o es uno nuevo? Yo supongo que sí, ahora me voy a fijar si lo puedo hacer. Si no lo puedo hacer, voy a mandar el aviso por el sistemita ese del campus. ¿Les parece bien? Buenísimo, qué suerte. Nos vemos en un rato.